judíos. Y entonces cuando Jesús está celebrando, de hecho, pues ese momento es el día en el que celebraba todo el pueblo de Israel la Pascua. La Pascua tiene referencia a cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto en la última plaga, en la 10ª plaga, y a causa de eso se establece la Pascua. Sin embargo, en el momento en el que el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel estaba celebrando la Pascua, Jesús estaba instituyendo la Santa Cena o la mesa del Señor, ¿sí? Y entonces Jesús establece la mesa del Señor, pero la establece en su sangre y dice: esta es mi sangre del nuevo pacto. Y les digo, para Jesús era importante que los discípulos, siendo judíos, siendo israelitas, pudieran entender que se estaba haciendo algo diferente a lo que era la Pascua del pueblo de Israel o de los judíos. Miren, los judíos, les digo, eran precisamente los 12 discípulos eran judíos, y como judíos entonces ellos seguían la ley de Moisés, vivían en el pacto antiguo, y tenían un tipo de sacerdocio que también conocían y entendían. Pero cuando Jesús establece entonces la mesa del Señor, la Santa Cena, lo hace con parámetros completamente diferentes. Y para Jesús entonces es importante que los discípulos lo entiendan, y lo entiendan bien, porque ellos son los que van a ser los encargados de después llevar estos simbolismos y compartir estos simbolismos con los que se van a ir agregando a la iglesia o al reino de los cielos, tanto judíos como no judíos. Y cuando avanza el tiempo y vemos, por ejemplo, las cartas de Pablo, nos damos cuenta que los discípulos, ahora los apóstoles, hacen bien su trabajo, porque se vuelve una práctica común en las iglesias, no solamente de corte judío, sino las iglesias sobre todo gentiles. Y cuando llegábamos a la primera carta de Pablo, la primera carta a los Corintios, que es en el capítulo 11, Pablo hace referencia a la Santa Cena, a la mesa del Señor, y lo está haciendo referencia a los Corintios, que es una iglesia gentil, es una iglesia que no es del pueblo judío, es una iglesia que la palabra gentil significa para los judíos pecador, ¿sí? Y entonces era una iglesia gentil, era una iglesia no judía, y sin embargo a esa iglesia a la que Pablo le está hablando de la Santa Cena, no como para enseñarles, sino como para poder darle forma o darle o retomar el sentido correcto de la Santa Cena o de la mesa del Señor, porque estaban un poquito desviados, ¿sí? Pero a lo que voy es que finalmente lo que Jesús enseñó ese día, pocos momentos de ser arrestado y después de ser llevado a la cruz, fue algo que se siguió llevando a cabo. Los discípulos lo siguieron extendiendo, y llegó a compartirse todas las iglesias, a tal grado que nosotros mismos lo llegamos a conocer, y lo llevamos también a poner en práctica. Y el apóstol Pablo, cuando habla de la Santa Cena, cuando habla de la mesa del Señor, él no hace ningún cambio. De hecho, si ustedes ven en sus Biblias, hay Biblias que tienen remarcado con rojo cuando es Jesús quien habla. Las palabras de Jesús, ustedes ven en todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, van a ver que en muchas Biblias viene marcado en rojo, son todas las palabras de Jesús. Cuando llegamos a Primera de Corintios capítulo 11, vamos a encontrar palabras en rojo, porque Jesús no hace ningún cambio de lo que Jesús dijo exactamente. O sea, no se había diluido tal cual el mensaje. Jesús dijo estas palabras. Este es el representando o diciendo el cuerpo de Jesús, que es el pan, ¿sí? Que por nosotros es entregado. Este es la representación de mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Y luego toma el vino y dice: esta es mi sangre del nuevo pacto. No hace Pablo ninguna diferencia, no le quita, no le agrega, lo deja tal cual establecido como Jesús lo había dicho. Y les digo, creo que el fundamento principal entonces de celebrar la mesa del Señor, la Santa Cena, es que nosotros tengamos presente que estamos metidos de lleno ya en un nuevo pacto. Ahora, cuando Jesús entonces les comparte a los discípulos, y los discípulos a su vez lo comparten a la gente que se está agregando a la iglesia, naciente, entonces cuando
discípulos empiezan a hablar, bueno, esto que estamos haciendo es una representación del cuerpo y de la sangre de Cristo, pero esto es lo que está marcando el antes y después de un antiguo pacto a un nuevo pacto. Ahora, como los gentiles no eran parte del pueblo judío, pues muchos gentiles no conocían y no sabían acerca del antiguo pacto. Pero cuando se les habla de que esto representa el nuevo pacto, pues una pregunta obligada que podían llegar a ser los gentiles que se convertían al Señor Jesucristo, bueno, ¿y por qué nuevo pacto? ¿Sí? ¿Por qué nuevo pacto? Y entonces era la oportunidad para los apóstoles, entre ellos Pablo, que lo comenta en Corintios, era la oportunidad de los apóstoles para poder hablarles a estos gentiles que no conocían del antiguo pacto, precisamente de este pacto, el pacto mosaico, ¿sí? El pacto que se hizo entre Dios y el pueblo de Israel, y entonces y en el cual se le entregaron las tablas de piedra a Moisés. Por eso le llamamos el pacto mosaico o antiguo pacto, pacto antiguo. Y entonces les digo, era la oportunidad para que los gentiles conocieran del antiguo pacto, y era importante hacer referencia al antiguo pacto para que cuando se les hablara del nuevo pacto pudieran entender las diferencias entre antiguo pacto, el pacto mosaico, y el nuevo pacto, también conocido como pacto eterno, o como también lo dice el libro de Hebreos, un mejor pacto. Y yo quiero aprovechar en esta ocasión para hablar acerca, lo voy a llamar así, de las bondades del nuevo pacto, ¿sí? De las bondades del nuevo pacto en el que nosotros vivimos. Y es decir, quiero hablar entonces de la diferencia entre lo que era el antiguo pacto, que era exclusivo para el pueblo de Israel, y lo que es ahora el nuevo pacto, que nos abarca y nos incluye a todos. Creo que el entendimiento del nuevo pacto nos lleva a que nosotros podamos estar en una posición correcta delante de Dios, a que nosotros podamos vernos también de forma correcta delante de Dios, que sepamos quiénes somos en Dios, ¿sí? Y fíjense que es bien interesante, porque cuando nos vamos al libro de Hebreos, el libro de Hebreos, prácticamente uno de los objetivos de todo el libro de Hebreos es precisamente hacer esta diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿sí? Hebreos, que dicho de paso, no nos dice quién es el autor. Hay muchos quienes llegan a concluir que es el apóstol Pablo. Sin embargo, nadie se atreve a decir es o no hay algún argumento así plenamente que diga que fue Pablo el autor del libro de Hebreos. Sin embargo, bueno, Hebreos es quien nos habla acerca de estas diferencias. Y en este día yo quiero hablarles de tres diferencias que creo que son fundamentales entender entre lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y nos vamos entonces a respaldar en el libro de Hebreos. Quiero hablarles entonces de las tres diferencias. Quiero empezar con la primera. Número uno, la primera diferencia es la diferencia de lo que estamos hablando, diferencia de pactos, ¿sí? Aquí vemos la primera diferencia, la diferencia de pactos. Número uno, el pacto mosaico a diferencia de el nuevo pacto, ¿sí? Es bien importante entender eso, y para poder entenderlo vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículo 1, versículo 11 y versículo 15. Y dice la palabra: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, ¿sí? Está hablando del primer pacto. Dice que tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Versículo 11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Seguimos leyendo. Dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. En estos tres versículos que estamos leyendo, estamos viendo precisamente la diferencia entre lo que era el antiguo pacto, que nos habla que el antiguo pacto o el primer pacto era un pacto de ordenanzas de culto, era un pacto donde había un santuario terrenal. Sin embargo, en el nuevo pacto dice: ya estando presente Cristo,
ya siendo presente Cristo, dice, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Leemos otra vez. La siguiente, por favor. Dice, es mediador de un nuevo pacto. Aquí hablamos entonces de esta diferencia, ¿sí? Entonces, la diferencia es el pacto mosaico, antiguo pacto, o el nuevo pacto, que también es conocido el pacto eterno o un mejor pacto. Ahora, el pacto entonces de Moisés, el pacto el pacto mosaico, es un pacto hecho entre Dios y el pueblo de Israel. Este pacto que estaba hecho entre Dios y el pueblo de Israel era un pacto condicionado. ¿Qué quiere decir un pacto condicionado? Que era un pacto que tenía que ver con que si tú cumples, yo cumplo. Si tú haces, yo hago. Si tú atiendes, yo te bendigo, ¿sí? Pero si no atiendes, si no haces, si no cumples, entonces no solamente no te voy a bendecir, pero van a venir sobre ti maldiciones. Y eso lo encontramos en el libro de Deuteronomio capítulo 28 muy específicamente. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Deuteronomio 28:1. Pero Deuteronomio 28:15 nos habla de que si yo oigo, escucho, pero no atiendo, entonces vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces el pacto mosaico era un pacto de que si tú haces, yo te bendigo. Si tú cumples, yo te bendigo. Pero si no haces, van a venir maldiciones sobre tu vida, ¿sí? Esa era una característica del pacto mosaico. Y entonces por eso le digo que era un pacto que tenía que ver con condiciones. Ahora, como diferencia entonces, el nuevo pacto, a diferencia del pacto mosaico que era entre Dios y el pueblo de Israel, el nuevo pacto es establecido entre Dios y Cristo, ¿sí? Y esta es una diferencia bien interesante porque el nuevo pacto no está hecho entre Dios y toda la humanidad. El nuevo pacto está hecho entre Dios y Cristo, ¿sí? En el antiguo pacto era entre Dios y el pueblo de Israel, y si el pueblo de Israel atendía, entonces recibía beneficios, pero si no atendía, entonces no recibía beneficios, sino al contrario, les digo, recibía maldiciones. Pero en el nuevo pacto, como está hecho ahora entre Dios y Cristo, entonces ahora nosotros, ¿cómo entramos o somos parte de este nuevo pacto? Pues aquí es la gran diferencia y la gran noticia es que nosotros somos los beneficiarios del nuevo pacto, ¿sí? O sea, yo no tengo que cumplir, yo no tengo que hacer, yo no tengo que guardar para poder ser beneficiario del nuevo pacto, sino que es Cristo el que cumple, guarda y hace, y nosotros los que estamos en Cristo somos los beneficiarios del nuevo pacto, ¿sí? Esta es una gran diferencia. Yo no sé si la estamos entendiendo y de pronto me parece como que nos quedamos en otro mundo porque están todos así como que, ¿qué pasó? ¿Estamos entendiendo esta diferencia? ¿Sí? Les digo, es fundamental que entendamos esta diferencia. Porque entonces, cuando nosotros no entendemos esto, seguimos pensando y seguimos creyendo que yo tengo que hacer algo para que Dios me ame, que yo tengo que hacer algo para que Dios me bendiga, que yo tengo que hacer algo para que Dios también haga algo por mí. No, eso era en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, Jesús ya lo hizo todo. Jesús ya lo cumplió todo. Jesús cumplió toda la ley, toda su vida y todo el tiempo, que era la exigencia para que el antiguo pacto fuera cumplido y entonces entrara un nuevo pacto. Ahora, yo no tengo entonces, te vuelvo a repetir, que cumplir, que hacer, ni que guardar. Yo solamente por estar ¿en quién? Por estar en Cristo, es que nosotros recibimos todas las bondades de Dios. ¿Lo entendemos? ¿Sí? Y esa es la primera gran diferencia del antiguo pacto y del nuevo pacto. Por eso el libro de Hebreos, cuando leemos estas citas, yo los invito a que lean el libro de Hebreos, y si lo quieren empezar a leer desde el capítulo 7, es donde se enfoca un poquito más en la diferencia de pactos, de sacerdocios, de leyes. Es bien interesante que podamos entender dónde estamos parados nosotros, ¿sí? O sea, yo no vengo a la reunión de la iglesia para que Dios me bendiga.
¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos saben esto? No venimos a la iglesia para que Dios nos bendiga. Y si no vienes a la iglesia eres un pecador y te va a ir mal. No, 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 no. Y la gente va a decir, entonces ya no voy a la iglesia. Alguien que no depende de eso. No, pero es que porque estoy en Cristo ya soy bendecido. Y la evidencia natural de que soy en Cristo es que me quiero congregar. Y quiero ser parte de la comunión de los hermanos. Y quiero ser parte del servicio a Dios en el ministerio. Y no es un tengo que venir, sino yo quiero venir, yo deseo venir, yo anhelo venir. ¿Sí? Si en el antiguo pacto el mismo salmista decía, anhela mi alma y aún ardientemente los atrios de Jehová, viviendo en un antiguo pacto en donde se metía a un lugar físico donde habitaba la presencia de Dios. Hoy nosotros no venimos a un lugar físico donde habita la presencia de Dios, sino que Dios habita en nuestros corazones. Y yo estoy aquí y Dios está conmigo, pero salgo y pongo un pie fuera de este lugar y Dios sigue estando conmigo, Dios sigue estando contigo. ¿Por qué? Porque nosotros somos ya bendecidos porque estamos en Cristo y somos merecedores ahora ya de todos los beneficios y todas las bondades del reino de los cielos porque estamos precisamente en Cristo. Entonces, esa es la primera diferencia. Pactos, antiguo pacto y nuevo pacto. Segunda gran diferencia tiene que ver con leyes. Digan conmigo leyes. Cuando hablamos de leyes, hablamos entonces de la ley de Moisés por un lado y por otro lado hablamos de la ley de Cristo. Cuando hablamos entonces de estas diferencias, los quiero invitar a Hebreos capítulo 10, versículo 1 y versículo 16. Y dice, porque la ley, es decir, la ley de Moisés, teniendo la sombra de los bienes venideros, o sea, la ley de Moisés no es la realidad, es la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Estamos entendiendo lo que está diciendo? Dice, por la ley de Moisés no puede ser perfecto. Por la ley de Moisés no puede ser justificado. Por la ley de Moisés no puede ser perfecto. Entonces no puedo tener una comunión con Dios porque la ley no me lo permite. La ley de Moisés no me lo permite. Ahora vamos al versículo 16 y dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Sí? Entonces estamos hablando de esta diferencia de leyes. La ley de Moisés que fue dada en tablas de piedra, pero cuando hablamos ahora de la ley de Cristo, es una ley que está grabada en nuestros corazones. Dicho otro término que es bien interesante es improntada en nuestros corazones. Esto viene a significar como si estuviera tatuado en nuestros corazones. Esa es la palabra improntado. Entonces la ley de Cristo ya no es una ley que leo aquí en alguna tabla, bueno, esta es una tabla precisamente, la tablet. Ya no es algo que leo solamente externo, sino la ley de Cristo es algo que fue grabado en mi mente y que fue grabado en nuestro corazón. Esa es otra gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, la ley de Moisés y la ley de Cristo. La ley de Moisés, por ejemplo, nos habla de sacrificios, nos habla de reglas, nos habla de ceremonias, nos habla de ritos. Eso es lo que nos habla la ley de Moisés. Y el pueblo vez tras vez tenía que estar llevando a cabo sacrificios, tenía que estar presentando ofrendas por los pecados que cometía, tenía que estar llevando a cabo ceremonias, guardar los días, guardar lunas, tiempos de lunas y hacer fiestas para tal o cual cosa. Y lo hacía porque era parte de la ley de Moisés. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, nosotros no somos llamados a seguir guardando días, ni lunas, ni tiempos, ni ceremonias, ni ritos, porque otra vez en Cristo ya fue todo suplido. Y ahora en nuestras vidas la ley de Cristo está grabada y ahora ya no. La palabra también lo dice, ya no necesitamos de pronto, cuando realmente nuestra vida está en Cristo, que nos digan, tienes que hacer esto, o tienes que hacer aquello, o tienes que congregarte, o tienes que guardarte de pecar, o tienes que dejar de hacer tal o cual cosa.
de pronto ya no es algo que necesitemos. ¿Por qué? Porque en la ley de Cristo, que es particularmente la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, esta es la nueva ley en la que vivimos. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos lo menciona el libro de Romanos capítulo 7. Esta es la ley en la que vivimos. Y esta ley que está grabada en nuestros corazones, entonces nos lleva a que nosotros vivamos por consecuencia, por estar en Cristo otra vez, de acuerdo a lo que Dios ya grabó en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Sí? Si yo caigo en la cuenta que todo el tiempo estoy dependiendo de que alguien me recuerde que tengo que hacer para Dios, que alguien me esté picando las costillas, me esté empujando para hacer algo para Dios, yo tengo que pensar y tengo que meditar en mi vida si realmente la ley de Cristo ya ha sido grabada en nuestros corazones, en mi corazón. ¿Sí? Porque cuando Cristo está morando en nosotros y cuando nosotros estamos en Cristo, esto es algo que haces de forma como consecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Y entendemos la parte en donde cuando somos niños espirituales, sí, se nos lleva y se nos enseña que así como un niño en lo natural, sabemos que lo más natural para un bebé es que camine. Sin embargo, para que el niño se suelte a caminar, lo tenemos que empezar a llevar de la mano, ¿verdad? Y lo tenemos que después subir a un andador. Pero lo más natural es que el niño camine. Si van pasando algunos 2 años, 3 años, 4 años, y el niño no camina, ¿qué va a pasar con los papás? ¿Van a estar contentos? ¿Van a estar felices de tenerlo cargado todo el tiempo? ¿Por qué? Porque lo más natural es que el niño camine, ¿verdad que sí? Y entonces lo mismo pasa con nosotros. Es cierto, cuando somos niños pequeños, aunque ya tenemos toda la capacidad, porque la ley ha sido grabada en nuestros corazones, sin embargo, sí, se nos empieza a enseñar a caminar en nuestra nueva vida en Cristo. Pero cuando yo ya me doy cuenta y cuando yo entiendo y tomo sabiduría y tomo entendimiento, yo me doy cuenta, hey, yo puedo caminar, yo puedo avanzar en Dios, yo puedo crecer en Dios. Y ya no necesito, como le he comentado en otras ocasiones, ya no necesito, imagínense a un niño, bueno, que se lo han imaginado los que conocen a los polivoces, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los polivoces cuando salía el Genruchito en un andador así enorme? ¿Cuántos se acuerdan de ese tipo de programas? ¿Cuántos se acuerdan? Ya están grandes, ya están grandes. A mí me platicaron. Este personaje de los polivoces la hacía de un bebé enorme, traía pañal y un andador de ese tamaño. Y pues andaba en el andador, ¿sí? Sería en un sentido espiritual muy extraño y muy raro que una persona que ya dice que tiene, preguntamos, ¿cuántos años tienes en Cristo Jesús? No, pues 15. ¿Cuántos años tienes de conocer a Cristo Jesús? No, pues 10, no, pues 5, no, pues 20. Y todavía estoy a que me digan, es que no me hablaron, es que no me invitaron, es que no me dijeron, es que no me recordaron. Es como si siguieras con ese andadorzote como Genruchito. Tenemos que quitarnos los andadores. Tú puedes caminar por tu propia cuenta, porque ya ha sido grabado en ti la nueva ley de vida. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ya está grabada en ti. Y no tengo que esperar a que alguien externo me diga, sino que dentro de mí está el Espíritu Santo hablándome y recordándome y haciendo y trayéndome presente lo que soy en Él y cómo yo puedo avanzar. Entonces, desde las cosas más sencillas y más cotidianas que debemos de hacer como hijos de Dios, pues una de ellas es esta, ¿verdad que sí? Congregarnos, ¿verdad? ¿Qué de complicado puede ser esto de nuestra nueva vida en Cristo? No debe de ser nada de complicado. Mi nueva vida en Cristo, la vida que estamos portando, que es Cristo Jesús en nosotros, nos impulsa a adorar a Dios, nos impulsa a amar a Dios, nos impulsa a servir, nos impulsa a estar bien con los demás. Porque Cristo es lo que produce en nuestras vidas. Es Él el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces por eso estamos haciendo la diferencia entre la ley de Moisés, que solamente nos mostraba lo que se debía de hacer, pero también a la vez la ley de Moisés lo que nos decía implícitamente es: eres incapaz, tú no puedes, te estoy mostrando lo que debes hacer, pero no puedes. ¿Por qué? Porque era una ley exterior.
Cuando tomamos la ley de Cristo, la ley de vida del Espíritu en Cristo Jesús, ahora ya está en nosotros, y la nueva ley nos capacita, nos da una capacidad para ahora nosotros hacer lo que la ley de Moisés no podía hacer. ¿Sí? Entonces les digo, las leyes del pacto mosaico, las ceremonias, las reglas estaban puestas ahí porque le recordaban al hombre la importancia de tratar de mantenerse limpio delante de Dios mientras que llegaba el tiempo del Señor Jesucristo, y como consecuencia el cumplimiento también del nuevo pacto. Sin embargo, el hombre en la ley de Moisés estaba incapacitado, estaba imposibilitado. Por eso la palabra de Dios nos dice, el libro de Romanos otra vez nos dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, todos se hicieron inútiles, todos a una se hicieron inútiles. Es decir, sin Cristo no podemos, sin Cristo estamos incapacitados, pero en Cristo Jesús sí podemos. En Cristo Jesús estoy capacitado, en Cristo Jesús estoy habilitado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la diferencia? ¿Por qué en el Antiguo Testamento había ceremonias? Porque el hombre estaba incapacitado y tenía que hacerlo una y otra vez para tenerlo presente. Necesito buscar a Dios, necesito amar a Dios, necesito que me lo repitan. Pero en el nuevo pacto, con la nueva ley, para los que estamos en Cristo, vuelvo a repetir, ya se nos dio el poder, ya se nos dio la capacidad de hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está grabada en nuestros corazones. Esa es la segunda diferencia, leyes. Vamos a la tercera diferencia. La tercera diferencia tiene que ver con sacerdocio. Digan conmigo, sacerdocio. Y cuando hablamos del sacerdocio, hablamos entonces del sacerdocio de Aarón en la ley de Moisés, en el pacto mosaico, el sacerdocio de Aarón. Y por el otro lado hablamos del sacerdocio de Melquisedec. Y vamos a Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 3 y después el versículo 11. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Se nos está presentando un sacerdocio diferente, el sacerdocio de Melquisedec, a diferencia del sacerdocio de Aarón. Vemos el versículo 11 y dice la palabra: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, es decir, el sacerdocio de Aarón, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdocio? Haciendo referencia a Melquisedec, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Sí, hay diferencias. El sacerdocio de Aarón en el pacto mosaico, ahora en el nuevo pacto estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec. Son sacerdocios diferentes. El sacerdocio de Aarón, en el sacerdocio de Aarón, las ofrendas eran hechas por los sacerdotes, ¿sí? Y aún las ofrendas que hacían a través de los sacerdotes nunca hacían perfectos a quienes presentaban estas ofrendas. Por eso les decía que los tenían que hacer una y otra vez, para que pudiesen mantenerse en una relación correcta delante de Dios, pero era temporal y momentánea, ¿sí? Ahora, los sacerdotes del sacerdocio de Aarón como tal venían de la tribu de Leví. Sabemos que el pueblo de Israel estaba conformado por 12 tribus y particularmente había una tribu, la tribu de Leví, que era a través de la cual venía el sacerdocio, pero específicamente a través de la familia de Aarón, de la tribu de Leví. O sea, los de la familia de Aarón eran los sacerdotes. Todos los que no eran de la familia de Aarón, pero eran levitas o eran de la tribu de Leví, funcionaban en el templo, en el tabernáculo del antiguo pacto,
como levitas, es decir, servidores en el tabernáculo. Solamente los que eran de la familia de Aarón eran los encargados del sacerdocio, ¿sí? Esa era el sacerdocio de Aarón, ¿sí? Y estos sacerdotes solamente podían entrar al lugar santísimo una vez al año. No tenían acceso a la presencia de Dios como hoy nosotros la tenemos. Solamente tenían acceso una vez al año. Y los únicos ungidos en el sacerdocio de Aarón eran precisamente los levitas. Fuera de los levitas no había otros ungidos más que los reyes y los sacerdotes. Pero todo el pueblo no era ungido. Entonces cuando buscaban algo iban al sacerdote, ¿sí? Porque era el ungido de Dios. Y todo el pueblo no era ungido. Había como que una especie de exclusividad. Había solamente un grupo de los escogidos, un grupo de los elegidos, un grupo de los iluminados. Entonces necesitabas algo y tenías que ir a los iluminados. Pero ahora en el sacerdocio de Melquisedec, que es el sacerdocio de Cristo, con un solo sacrificio se hizo remisión de todos los pecados. No con tantos sacrificios como en el sacerdocio de Aarón, sino un solo sacrificio hizo remisión de todos los pecados. Con un solo sacrificio fuimos, a los que estamos en Cristo, fuimos perfeccionados. Un solo sacrificio y nada más, ¿sí? Jesús viene en el sacerdocio de Melquisedec, porque de ninguna manera podía venir siendo sacerdote según la ley de Moisés, porque Jesús viene. ¿De qué tribu viene Jesús? Les pregunto. ¿De qué tribu viene Jesús? De la tribu de Judá. Jesús, según la ley de Moisés, según el pacto antiguo, no podía ser sacerdote, no entraba. Pero según el orden del nuevo pacto, conforme al sacerdocio de Melquisedec, Jesús es ahora sacerdote conforme al orden de Melquisedec, ¿sí? Él mismo es el sacerdote, él mismo es el cordero, y nosotros, vuelvo a repetir, venimos siendo los beneficiarios. Pero algo que es bien interesante en esa diferencia entre sacerdocios es que, como les decía, en el sacerdocio arónico solamente un grupo de personas eran ungidos. Pero en el sacerdocio de Melquisedec, todos, digan conmigo, todos somos ungidos. Todos somos ungidos, no hay diferencia. Otra vez, cuando no entendemos la diferencia entre sacerdocios, hacemos una mezcla, una revoltura de pactos, y entonces seguimos viendo a los pastores, a los líderes como que los ungidos y los inalcanzables, porque ellos están más cerca de Dios. La gente se acerca con uno y dice: pastor, ore por mí. ¿Por qué? Porque usted está más cerca de Dios. Santo Dios. Y les digo algo, hay quienes se la creen, hay pastores que se la creen. Yo soy el ungido de Dios, no me toquen, porque no te vaya a pasar algo, o no vaya a soltar unción sobre ti, te vaya a pasar algo. ¡Qué locura! Eso es una locura. Todos somos ungidos en el nuevo pacto, en el sacerdocio de Melquisedec. Todos somos ungidos. Todos somos elegidos en el plan eterno de Dios, en el plano eterno de Dios. Todos tenemos una asignación específica, por eso fuimos ungidos y capacitados con dones, con talentos, de tal forma que podamos atender el llamado de Dios conforme a su plano eterno. ¿Sí? Nadie queda excluido. Dios no se equivoca. Hay gente que dice: no, se me hace que Dios a mí no, como que no me dio nada, no sé ni qué sé hacer, no sé hacer nada, se me hace que no soy bueno para nada, o se me hace que Dios a mí no me dio un propósito, que Dios no me dio una asignación. Eso es una equivocación rotunda, porque fuiste escogido,
Amado, por eso fuiste salvado con la sangre de Cristo, para que te vieses en Él y en Él capacitado y en Él listo. La misma palabra nos dice que todos en Cristo Jesús somos ministros competentes precisamente de un nuevo pacto. Somos ministros competentes de un nuevo pacto. Todos. Nadie es incompetente en Cristo Jesús. Todos somos competentes. Encuéntrate en Él y te vas a dar cuenta y vas a decir: wow, mira todo de lo que Dios me ha dotado. Entonces se dice de Melquisedec, rey de Salem, rey de paz, sacerdote, pero además rey de Salem y sacerdote. No solamente entonces entramos a una parte de sacerdocio a través de Melquisedec, sino reyes y sacerdotes. ¿Qué nos deja entonces el entender el nuevo pacto? ¿En qué desemboca? En el que nosotros, la iglesia de Cristo, entendamos que vivimos en el nuevo pacto. Pues entender cuál es la posición a la que hemos sido llamados. Vamos a libro de Apocalipsis capítulo 5 versículo 10. Apocalipsis capítulo 5 versículo 10, y nos dice: y nos has hecho, después de estar hablando ahí en el capítulo 5 de Apocalipsis de adoración a Dios, termina con esta palabra: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, a lo que nosotros hemos sido llamados en Cristo Jesús, en el nuevo pacto, es a funcionar en la, vamos a decirlo así, en la doble unción o en la doble posición en Cristo Jesús, como reyes. Y es bien importante la conclusión: y reyes y sacerdotes. No dice reyes o sacerdotes, es rey y sacerdotes. Y les digo, es importante entender que es una sola frase y que nos involucra ambas posiciones, porque hemos también como que idealizado el servicio a Dios dentro de lo que llamamos ministerio, dentro de la reunión de la iglesia. Hemos idealizado y lo hemos maximizado. Y cuando hablamos del trabajo que hacemos fuera, o sea, que nos dan un salario, lo hemos minimizado a tal grado que cuando la gente pregunta: oye, ¿y tú en qué trabajas? Y los muy cristianos dicen: ¿en trabajo a Dios o en trabajo secular? ¿Qué significa secular? Segundo. Secular es segundo. Lo primero es a Dios. Porque esto que hacemos aquí, orar, adorar, servir aquí en la iglesia, servirnos unos a otros, esto es lo más espiritual. Porque nos seguimos confundiendo y seguimos pensando en términos del sacerdocio arónico, en términos de la tribu de Leví, que eran los levitas que servían en el templo. Pero cuando nos vemos en el nuevo pacto en Cristo Jesús y que somos hechos reyes y sacerdotes, sí, una función muy importante es la de sacerdotes, que es lo que hacemos aquí como iglesia. Y es donde desarrollamos los 5 ministerios. Y es en donde está claro en la palabra de Dios que todos, seas quien seas, vengas de donde vengas, hayas hecho lo que hayas hecho antes de Cristo Jesús, por estar en Cristo Jesús, a ti se te ha dado un ministerio: apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Tú tienes un ministerio. Tú dices: imagínate yo, algunos de ustedes pensando, diciendo: yo de profeta, no me la creo. Yo de apóstol, no. Pero es que son servicios que hacemos a Dios a través de estos 5 ministerios. Ministerio se significa servicio. Ministerio no es una palabra de alto rango ni de alta posición. Ministerio es servidor, no es otra cosa. Y cada uno de nosotros tenemos uno de estos 5 servicios. Y yo en Cristo Jesús me tengo que encontrar cuál es mi ministerio, cuál es mi lugar de servicio en el reino de los cielos. ¿Sí? Y entonces, cuando encuentro mi servicio, ¿por qué voy a negar
Si eres evangelista, vamos, dilo y decláralo. Si eres pastor, pues actúa y muévete en esta función. Si eres profeta, si eres apóstol, si eres maestro, opera en tu ministerio. Eso es lo que hacemos hacia adentro como sacerdotes. Pero hacia afuera no es secular. Las cosas no son espirituales o mundanas porque son cosas. Nosotros somos los que somos o espirituales o mundanos. El trabajo no es mundano. La diversión no es mundana porque son cosas, actividades que hacemos. O yo soy el mundano o yo soy el espiritual. ¿Qué eres tú? ¿Espiritual o mundano? Díganme algo. Quedaron pensando, ay, no seré todavía un mundanote. ¿De qué depende de que sea mundano o espiritual? ¿Qué eres? Mundano o espiritual. Entonces, ahora, reyes, estamos en la parte de reyes. ¿Y qué es la parte de reyes? Lo que hacemos en nuestra vida cuando no venimos a la reunión de la iglesia. Nuestro trabajo, es en nuestro trabajo, en nuestras áreas de trabajo, en donde funcionamos específicamente como reyes. Y así como cuando tenemos el pensamiento de que, voy a servir a Dios, y ponemos un pie dentro de este auditorio santo donde está lleno de la presencia de Dios. Mentira. La gente piensa, pone un pie dentro de este lugar santo, lleno de la presencia de Dios. Aquí tengo que hablar bajito. Aquí no puedo decir malas palabras. Aquí no me puedo enojar porque Dios está aquí. Silencio todos. Yo siento la presencia de Dios. Y otro, pero salimos y la gente cambia. Y la gente piensa en venir a la reunión de la iglesia y se viste de una manera más pura y más santa. Pero va de diversión. Aquí no está Dios. Súbele un poquito, bájale un poquito. Ponte acá. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Dijimos, Dios nomás está aquí. Dios nada más está aquí. O sea, cuando nos vamos, Dios se queda aquí. De ninguna manera. Dios se va contigo. Entonces por eso les digo, no hay diferencia. Y así como tomo tiempo y así como nos preparamos para honrar a Dios a través de nuestro ministerio, de nuestro servicio, Dios sea lo que sea que haga dentro de la reunión de la iglesia, y le decimos que es para la honra y gloria de Dios. Bueno, en mi trabajo también lo hago para la honra y gloria de Dios, porque allá soy rey. Allá soy rey. Los sacerdotes recibían la palabra de Dios en el pacto mosaico. Recibían la palabra de Dios y ministraban a Dios en adoración, en oración, en la palabra, ¿sí? Pero los reyes salían a la guerra y los reyes iban y peleaban y ganaban botines. O sea, despojaban a los reinos contrarios y ganaban botines, y Dios estaba con ellos, y Dios peleaba con ellos, y Dios peleaba por ellos. Sí, Dios seguía con ellos, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, de igual manera, cuando salimos de este lugar, somos reyes. Yo tengo que verme como un rey, que ahora con mi asignación, con mi posición, con mi unción de rey, yo tengo que también glorificar a Dios en todo lo que hago. Tengo que glorificar a Dios cuando estoy con mi trabajo, con las personas que me rodean, el cómo los trato, el cómo los atiendo, el cómo vivo con los demás. ¿Sí o no? Pero hay quienes aquí en la iglesia, todos santitos, y en el trabajo, o en el trabajo, no sé, no somos cumplidos y yo no sé por qué me despedirán de todos mis trabajos. Pues probablemente porque no eres cumplido, porque llegas tarde, porque te andas haciendo grilla con los demás. O sea, ese eres tú como rey. Como tú vives fuera de la reunión de la iglesia, ese es tu reinado. Y tienes que verte que estamos en Cristo Jesús, en un nuevo pacto, con la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús en nosotros, bajo el sacerdocio de Melquisedec, y en donde se me ha provisto de todo para que yo viva tanto como rey o como sacerdote para la gloria de Dios.
sea en donde sea que esté, yo vivo para la gloria de Dios. Y no es secular allá afuera y no es primario aquí adentro. Cada cosa en su tiempo, y lo voy a hacer de la mejor manera, ¿sí? Entonces, qué importante es entender la diferencia desde donde partimos de pactos, para que sepamos en qué pacto vivimos, y que esto que estamos a punto de tomar y de comer es lo que Jesús nos dejó como un simbolismo para que tengamos presente. Ay, gracias al cuerpo de Cristo, gracias a la sangre de Cristo, vivo en un nuevo pacto, disfruto de una nueva vida por mucho mejor que la vida que vivieron la gente del Antiguo Testamento, por mucho mejor, ¿sí? Y que tenemos mucho más beneficios incomparables, incalculables en Cristo Jesús que en cualquier otra etapa de la historia de la humanidad. Estamos en Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús. Esa es la gran bendición que tenemos. Cristo Jesús es nuestra bendición. Las demás cosas son añadiduras. Entonces, yo les quiero invitar en este momento a que nos pongamos de pie. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Estamos delante de tu presencia. Cierra tus ojos delante del Señor. Estamos delante de tu presencia. Mírate en Cristo Jesús. Párate sobre la roca que es Cristo Jesús. Establece tu vida en Cristo Jesús. Cree que por estar en Él estamos siendo partícipes de un nuevo pacto. Estamos siendo partícipes de una nueva ley que ha sido grabada, improntada en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que vivimos conforme al sacerdocio de Melquisedec, en el cual somos llamados sacerdotes, pero también reyes. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Estamos agradecidos, Padre. Yo quiero pedirles que tengamos presente lo que somos, y que lo que vamos a hacer en unos minutos más, de tomar los simbolismos, lo podamos tomar con este entendimiento, que nuestro entendimiento sea renovado, y que podamos tomar estos simbolismos no en una posición de pecadores, no en una posición de imperfectos, no en una posición de que yo no puedo hacerlo porque soy incapaz. Cuando estoy en Cristo, en Él estoy cubierto. Cuando Dios me ve en Cristo, y Dios ve a Cristo en mí, y Él ya lo cumplió todo, y Él ya lo hizo todo, y yo puedo venir delante del Padre justificado, sin temor, sin vergüenza, porque tenemos los cielos abiertos. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia, para hallar misericordia para el oportuno socorro. Nos acercamos delante de tu presencia con plena confianza, con plena certidumbre, Señor, sabiendo que no vamos a ser consumidos, pero somos amados y somos abrazados. Tú eres un hombre y una mujer amado, amada. Eres bendecido, eres bendecida. En Cristo Jesús estás completo, estás completa. Señor, gracias por todo lo que has provisto por nosotros. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Te amamos, te alabamos, te bendecimos. Gracias, Dios. Dale gracias a Dios, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Dios. Te bendecimos, Rey. Te bendecimos, Padre. Estamos agradecidos contigo. Gracias. Puedes levantar tus manos un momento y decirle al Señor: gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero invitarte a que tomemos tiempo en Él, en su presencia. Dile al Señor: gracias, gracias.
Gracias, Señor. ¿Lo podemos cantar, iglesia, y decirle al Señor? Sí, Señor. Gracias, Señor. Dile al Señor, gracias, gracias, gracias. Señor, oh, gracias, gracias, gracias por tu sacrificio, gracias por tu obra, gracias por tu perdón, gracias por perfeccionarnos, gracias por justificarnos, gracias por tu vida, gracias. Sí, Señor, te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Le damos un aplauso fuerte al Señor en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor. Denle un aplauso más fuerte al Rey. Muy bien. Muy bien, ¿listos? Los sugieres, ahí les van a dar indicaciones. Tanto Jorge como Carla les van a dar instrucciones. Vamos a pasar de atrás hacia adelante. Y de este lado está Sonia, está Norberto para darles una servilleta. Pasan, toman una copa y también el pan. Leamos la palabra. Mateo 26:26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Padre, gracias, Señor. Gracias por este pan. Gracias, Señor, porque tú diste tu cuerpo, tanto físico como espiritualmente, en esa cruz, por salvación de cada uno de nosotros. Gracias porque hoy, con este simbolismo, reconocemos ese sacrificio de amor tan grande que hiciste por cada uno de nosotros. Te amamos y te bendecimos. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que para muchos es derramada para remisión de los pecados. Padre, gracias por este pacto. Gracias, Señor, porque con tu sangre sellaste el nuevo pacto. Y hoy vivimos agradecidos
contentos, felices, participando, Señor, de la vida eterna, de ese pacto eterno que tú has hecho con nosotros y nosotros contigo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden ir pasando y les vamos a dar las indicaciones cuando pueden tomar el vino y el pan. Adelante. Muy bien, los servidores, por favor. Ujieres, audiovisual, por favor. Medios, por favor. Maestros. Y si los maestros le pueden llevar a los niños su copa, por favor.
bien. Lo que tenemos en nuestras manos es un simbolismo, ¿verdad? Tenemos el pan, tenemos el vino y Jesús dice la palabra que partiendo el pan lo bendijo y dijo: tomen, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Vamos a tomarlo, y mientras lo tomamos, dale gracias a Dios por su cuerpo, en el nombre de Jesús. Pacto, ¿sí? Y hoy que entendemos o tenemos más claridad del nuevo pacto en el que vivimos, pues con mayor gozo, con mayor gratitud, la tomamos diciendo: gracias, Señor, por el nuevo pacto, el que nos has hecho partícipes a través de tu sangre. La tomamos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias una vez más, Padre, por tu cuerpo. Gracias por tu sangre. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu vida. Gracias por este nuevo pacto del cual somos partícipes y donde somos merecedores de todos los beneficios que fueron provistos en Cristo Jesús. Gracias, gracias, gracias. A ti la gloria, Señor. A ti la gloria. Gracias. Mateo 26, 29. Dijo Jesús: y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias a Dios. Nos vamos a entregar las copitas. Van a estar pasando para que les entreguen regresen las copitas y podamos estar ya prácticamente terminando nuestra celebración del día de hoy. Nos da mucho gusto poder vernos, poder tener comunión con Dios, poder tener comunión unos con otros. Y ya merito. Muy bien, pues vamos a terminar nuestra celebración. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos tienen contentamiento? Amén. Damos gloria a Dios. Un aplauso fuerte ahora hacia el Señor una vez más. De esa manera vamos a terminar nuestra reunión del día de hoy. Quiero invitarlos a que levanten su mano delante del Señor y dile al Señor: gracias, Padre,
terminamos este tiempo de celebración, Padre, pero salimos de este lugar. Tu presencia está con nosotros, tu presencia se va con nosotros, Señor. Queremos ser, Padre, buenos representantes tuyos como sacerdotes dentro de las actividades de la iglesia, pero como reyes, Señor, en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, Señor, y siempre tenerte a ti en primer lugar, por sobre todas las cosas, como el centro y como el todo de nuestras vidas, Padre. Te damos la gloria. Gracias, 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 en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, amados, yo sé que sean prosperados en todas las cosas, que tengan salud, así como prospera su alma en Cristo Jesús. Amén, amén. Bendiciones para todos.